Hola, buenas tardes. Estamos a un minuto ya de empezar las charlas de existencia y escritura. Muchas gracias por acompañarme. Gracias a aquellos que se están juntando acá en Facebook. ¿Cómo están? Ya nos acercamos a fechas navideñas, familiares. Y creo que como también está cercano el año nuevo, podemos hacer una reflexión acerca de cómo vivir una y otra vez lo mismo, es más bien cómo atrevernos a vivir una y otra vez lo mismo sin arrepentimientos y sobre todo con la fortaleza que nos puede dar el espíritu de que aquello de lo que hicimos en el día a día y a lo largo de nuestra vida seríamos capaces de volverlo a repetir. De eso trata el día de hoy. Hola Gaby, ya andas por acá. Gracias por acompañarme. Ramón, ya andas también por acá acompañándome. Gracias, gracias, querido poeta Ramón. Eh, bueno, hoy empecé unos minutitos antes porque quería eh, conectarme correctamente porque luego ando batallando acá, ¿no? Pero ya me conecto ahora sí en el Instagram también. Buenas tardes desde Parral, Rosy. Qué bueno que nos acompañas. Y acá estoy ya en Instagram. Muchas gracias también por acompañarme. Y vamos a hablar de esto, de varios conceptos, sobre todo a través de Nietzsche. ¿Por qué? Porque creo que ha sido el que ha explorado el concepto del eterno mismo de una manera mucho más cercana a nosotros, pero no es un concepto nuevo. No es un concepto nuevo, es un concepto que viene, yo creo que desde que la humanidad existe, sobre todo en la filosofía oriental lo podemos ver más evidentemente a través, por ejemplo, de la filosofía hinduista, cuando se habla del samsara, cuando, no sé si ubiquen esta palabra, pero me puedo detener un poquito en ella. Estoy esperando que nos juntemos todos para no repetir en unos minutitos más, pero puedo ir adelantándoles. El samsara dentro de la filosofía hinduista y la budista es esta rueda de la rueda de la vida donde estamos constantemente en un renacimiento, una vez y otra vez y otra vez y otra vez, renaciendo y renaciendo. Sin embargo, desde la filosofía budista, esto está vinculado con el karma que es la ley de causa y efecto, en donde a través de esta ley, de todo lo que tú has hecho con acciones, tienen una repercusión y estas acciones tienen una consecuencia que se puede repetir si tú no modificas, si no cambias este tipo de elecciones a lo largo de tu vida, parecería que también estás condenado a repetir y a repetir y a repetir. En el caso de la rueda samsárica, está vinculado con la parte del aprendizaje de la vida. El aprendizaje, por supuesto, en un sentido moral y en un sentido de iluminación. En el caso de Nietzsche, modifica ciertas cosas, pero sí está muy vinculado a esto. Y esto viene también desde Heráclito, desde los estoicos, en donde el representante, o más que representante, la idea originaria de la existencia o de la vida en general es el fuego. Y Nietzsche también toma el fuego como uno de sus estandartes. Desde de ahí es que este fuego que es eterno, este fuego que se repite y se repite, en el sentido de los estoicos, tomaban a la idea del cosmos como un proceso de repetición eterna. Es decir, el universo explota, implota y estamos como condenados a repetir y a repetir lo mismo. Vinculé esto también con la frase supérate a ti mismo, que es la que nos va a estar acompañando a lo largo de esta sesión. Estos conceptos están vinculados. Supérate a ti mismo. Yo sé que actualmente hablar de una frase así nos lleva a un tema que puede ser como muy superficial para muchos. Sin embargo, Nietzsche lo dice tal cual. Supérate a ti mismo.
pero ahora cuando lo traemos a nuestra época actual, ya es un término que está muy manoseado, por llamarlo así, muy manoseado en el sentido de que lo podemos usar tanto que va perdiendo una significación. Lo que yo estoy haciendo ahora al compartírtelo es darle una nueva intención, que ese supérate a ti mismo no sea tan endeble, tan frágil, que digas, supérate a ti mismo como si fuera un lugar común o una frase tan repetitiva que va perdiendo significado. Por eso, dentro de los procesos de la filosofía, ese tipo de frases no se usan mucho porque se consideran más cercanas a la superación personal. Y esa palabra de superación personal en los ámbitos académicos y filosóficos les da comezón, les da muchísima comezón, o sea, así como decimos en mi tierra, les da roña. ¿Por qué? Porque se cree que la filosofía no es una superación personal. Sin embargo, otra vez es una frase que de tan manoseada y de tan usada va perdiendo un significado, ¿ok? Pero sí, efectivamente, este tipo de frases sí están vinculadas con la filosofía, sobre todo con la filosofía más primigenia, más antigua, en donde se buscaba que esta filosofía tuviera un vínculo con la vida. Y eso es lo que yo te quiero compartir todas estas sesiones, y no solo en las sesiones. Hace que, pues, 2 días, ¿no? Que soy lunes, sí, 2 días, el viernes y el sábado, di un taller sobre Nietzsche y sobre Kierkegaard, y por eso te he compartido también esos autores a ti, porque los tengo recientes y sobre todo porque me parecen muy importantes. Y este taller era dirigido sobre todo a psicoterapeutas, la filosofía a una aplicación dentro del proceso clínico, pero también llevado a la vida. A mí me encanta, la verdad, y lo voy a hacer hasta que pueda. Voy a seguir compartiendo cómo la filosofía es parte de la existencia. Por eso me gusta decir literatura, filosofía y psicoterapia para tu día a día. Cómo llevar el proceso de la teoría a una parte práctica. Para mí la filosofía es práctica, la necesitamos utilizar todo el tiempo. Y creo que Nietzsche estaría de acuerdo conmigo porque él lo llevaba a su existencia. Entonces, entremos ya en el tema de lleno. Este tema que a lo mejor nos puede causar, te decía, el escozor o el miedo. A ver, ¿de veras estoy condenado o condenada a repetir una y otra vez lo que yo he vivido? Creo que es una pregunta que nos sacude. Y te voy a leer un fragmentito que aparece en la Gaia Ciencia para que empecemos a reflexionarlo. Lo compartí también hoy en la mañana en mis muros y dice así: ¿qué ocurriría si un día o una noche un demonio se deslizara furtivamente en la más solitaria de tus soledades y te dijese: esta vida, como tú ahora la vives y la has vivido, deberás vivirla aún otra vez e innumerables veces, y no habrá en ella nunca nada nuevo, sino que cada dolor y cada placer y cada pensamiento y cada suspiro y cada cosa indeciblemente pequeña y grande de tu vida deberá retornar a ti, y todas en la misma secuencia de sucesión. Imagínate, repetir la misma manera en la que naciste, repetir, por supuesto, los errores que llevaste a cabo, repetir lo que hiciste ayer, repetir lo que hicimos en la mañana. Solo pregúntate, no lo tienes que contestar, y si lo quieres compartir, yo estaré muy contenta de leerlo. ¿De veras estaríamos dispuestos? ¿Estarías dispuesta a repetir lo que hiciste hoy en la mañana? Si te fijas, hay una necesidad de querer como reestructurar lo que ya vivimos. Hay quien dice, no, yo no quitaría nada, que es la propuesta de Nietzsche. Yo no quitaría nada de lo que he vivido porque gracias a eso que he vivido
soy la persona que soy en este momento. Se dice fácil, sin embargo, creo que si te soy muy honesta, yo sí he pensado en algunas veces decir, chin, si hubiera cambiado otra cosa, si le hubiera contestado a tal persona, a otra persona, creo que sí hay como una idea o una necesidad de voltear hacia atrás y poder recuperar ese tiempo y vivirlo de otra manera. Hay muchísimas películas, por ejemplo, o series que nos hablan de este proceso del eterno retorno, sin embargo, cambian algo diferente a lo que dice Nietzsche, que es, por ejemplo, no sé si han visto la película El Día de la Marmota. En El Día de la Marmota, o Atrapado en el Tiempo, que creo que también se llama, es una película de los 90s que la protagoniza Bill Murray, y de ahí se han tomado muchas otras películas que refritean esta idea, en donde es un periodista que va a un pueblito a hacer entrevistas sobre el Día de la Marmota. Sin embargo, cada que se levanta, se llama también Hechizo en el Tiempo. Cada que se levanta, el reloj marca la misma hora, el mismo lugar, y se va encontrando a los mismos personajes todo el tiempo. Hasta ahí vamos muy nichianos. Sin embargo, hay un giro en la película porque imagínate que estuvieras condenado a ver el mismo pedacito de la película todo el tiempo, sería sumamente aburrido. Sin embargo, bueno, debo confesarte que a mí me gusta ver las mismas películas muchas veces. ¿Por qué? Porque siento que cada vez que las veo, aprendo de ellas de una manera diferente. Entonces, esta idea de, a ver, piénsate, ¿serías capaz de vivir una y otra vez la existencia que ya has vivido? En Hechizo del Tiempo, el asunto es que él va modificando cada vez que vuelve a repetir el día, va modificando en un sentido algo moral de lo bueno, hasta que aprende, entonces lo que él hace es cambiar de día, ¿ok? Eso pasa también en otra película que a mí me impactó muchísimo, ya finales de los 90, principios del 2000, que se llama Corre Lola Corre, una película alemana, que también tiene esta idea de repetir y repetir, pero con leves modificaciones. Es como si te quedaras atrapado en un mismo día para que pudieras corregir de mejor manera la circunstancia que te está afectando. Sin embargo, lo que nos dice Nietzsche no es eso. Nos dice, a ver, de veras, ¿serías dispuesto a repetirlo? Y si tú dices que no, entonces ese es el momento en el que te puedes detener y decir, ¿por qué no? Ligado a estos conceptos del eterno retorno, están, por ejemplo, la idea del superhombre, yo le diría la de la supermujer también, la de la supermujer y el superhombre, en donde lo que nos dice Nietzsche es que el superhombre o la supermujer, bueno, él no dice la supermujer, pero no me importa, yo diré la supermujer, el superhombre, pero yo sé que lo dicen en sentido amplio, pues, de humanidad. Eh, lo que dice es, a ver, estoy un poco remitiéndome para no saltarme varias cosas que te quiero compartir. En esta idea es el superhombre o la supermujer estarían dispuestos a repetir una y otra vez la misma circunstancia. ¿Por qué? Porque justamente tienen esa habilidad que él llamaría la voluntad de poder de superarse a sí mismo. Estos conceptos van juntos. La voluntad de poder, que ahorita me voy a detener en ella, la voluntad de poder, el eterno retorno y la idea del superhombre. Creo que van sumamente ligados y como te decía, tienen un referente para mí muy estoico, sobre todo la idea del eterno retorno, pero también esta idea de superarse. Por eso para mí era importante ligar estos conceptos. Supérate a ti mismo, o sea, que suena así como te decía, de lugar común y de sí tú puedes, o sea, no importa, no importa. Apropiate también de estos conceptos y no les tengamos miedos. Sí se trata de superarte a ti mismo, pero en este sentido. Incluso hay
aquí, bueno, donde viene todo esto que te estoy diciendo, voy a hacer el comercial tal cual, es en esta que yo le llamo la Biblia de Nietzsche, que es Así habló Zaratustra. Aquí puedes encontrar todo esto de una manera maravillosa. Yo voy a tratar de decirte más o menos en términos muy generales de qué trata el libro, porque aquí es donde viene lo que se llamaría el mediodía de su pensamiento. El mediodía de su pensamiento, ¿por qué? Porque aquí es donde creo que tiene el pensamiento más alto y más claro a lo largo de toda su filosofía. Pero me voy a ir más despacito. Esto fue como los 15 minutos de introducción para que más o menos me acompañes y vayamos juntos como desglosando esto que te he compartido hasta ahora. Ok, ya nos imaginamos si vamos a regresar o no una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y que no necesariamente es arrepentirse o no, sino es una disposición a hacerlo. ¿Por qué? Porque si, como te leí hace un ratito el fragmento de la Gaya Ciencia, ahí llegaría este demonio muy malévolo o de una manera muy malévola a decirnos, a ver, ¿estarías dispuesto? Ok, vamos a dejar eso en pausa y vamos a empezar. ¿De dónde nace esta idea en Nietzsche? Esta idea en Nietzsche viene desde, creo, el nacimiento de la tragedia, donde nos habla de lo apolíneo y lo dionisiaco. Lo dionisiaco, que tiene que ver con este dios griego, no me voy a detener mucho en eso porque sería irme hacia otro de sus libros y en algún momento te hablaré sobre él. Sin embargo, nos vamos a detener acá, pero yo diría que desde ahí ya está la semilla que nos va a hablar después de este superhombre, o supermujer o superhumano, pues, para llamarlo así, que tiene un autodominio, se domina a sí mismo. Es decir, que soy capaz de guiarme sin necesidad de una verdad absoluta. Tampoco me voy a detener ahí porque tendría que ver con esa frase de la muerte de Dios y yo quisiera también dedicarle una sola sesión, pero desde aquí lo que nos está diciendo es, a ver, cuando yo he dejado de creer en los absolutos, solo me tengo a mí mismo o a mí misma, soy responsable de mí. Y desde ahí puede venir esta frase de cómo hacerme responsable de mí, ok, a través de la voluntad, a través de irme superando todo el tiempo al respecto de mí. Yo soy mi medida, yo soy esa medida que no se va a comparar con el otro, sino solo consigo mismo. Si yo empiezo a hacer esto, si yo tengo ciertas características de vincularme con mis propios límites y oír más allá de ellos, lo que va a pasar es que me estoy convirtiendo en esta idea que nos hablaba Nietzsche del superhombre. Te voy a decir algunas de las características, así muy parafraseadas, de lo que nos decía él, para que tú te des cuenta y te percates qué es lo que tú estás haciendo en tu existencia. ¿Por qué? Porque te lo repito, la filosofía la puedes llevar a tu vida. Para mí de eso se trata. No solo de lecturas, no solo de tesis, no solo de artículos, no solo de citas, sino de cómo aplicas eso a tu existencia. Y eso es lo que yo te quiero compartir. Esa es mi mirada para compartirte esto, para que tú te preguntes, a ver, ¿qué características tengo de esta entidad que fue creando Nietzsche? Por ejemplo, el superhombre, dice Nietzsche, algo así, no necesariamente es que se llame así porque tenga poderes extraordinarios, sino que está afirmando su humanidad constantemente. El superhombre es aquel que no necesariamente tendría que aplastar a los otros, lo estoy diciendo así de manera muy, muy cotidiana, para poderse afirmar a sí mismo. Déjame revisar qué más puse acá. El superhombre no necesariamente vive en una idea de que nunca va a morir. Al contrario, vive con esta idea de que se va a morir y por lo tanto va a hacer todo aquello que esté relacionado con su proyecto de existencia. Aquel
que, por ejemplo, tiene un afán de superarse a sí mismo, otra vez, donde la medida no son los demás. Yo te diría aquí, como en paréntesis, aquel que se pregunta, ¿qué hice hoy diferente a lo que hice ayer en relación a mi proyecto de existencia? Aquel que ama la intensidad, es decir, un entusiasmo, una vehemencia por la vida, una vehemencia por la existencia y que se empodera de ella. Y esto viene, por supuesto, como te decía, desde la parte del nacimiento de la tragedia, en donde él le apuesta a lo dionisiaco, y lo dionisiaco es este dios, esta deidad de la embriaguez, es este dios que nos llevaba hacia el arrojo, hacia el baile, hacia las danzas. De Dionisio o de Dionisos es de donde nace el teatro. De ahí viene el teatro, desde cuando se le hacía un ritual y se usaban máscaras y se efectuaba toda una serie de días, 2, 3 semanas de fiesta. De ahí nace el teatro, con máscaras. Y ahí es donde empieza a vincularse esta idea con la acción. Por eso el superhombre es un hombre o una mujer o un ser humano de acción, de posibilidades, de ir más allá de sí mismo. Por eso quise rescatar esta frase de supérate a ti mismo. ¿Cómo te vas a superar a ti mismo? Primero, no dejándole a lo demás tu existencia, sino tomándola en cuenta. A veces son pequeñas preguntas como estas que te digo. Esta que te digo de, ¿qué hice hoy diferente a lo que hice ayer? No lo sé. Piensa tú en este día. Detengámonos un poco y a lo mejor podemos empezar a compartir desde ahí. ¿Qué hiciste hoy diferente a lo que hubieras hecho ayer, pero que esté vinculado con tu proyecto de vida? A veces puede ser una cosa tan simple, pero tan profunda como levantarte más temprano como te lo habías propuesto días antes. Como leer ese libro que tienes pendiente desde hace no sé cuánto tiempo. Cómo dejar de quejarte, de renegar y de armársela de tos a todo el mundo y andar de criticón en lugar de voltear a verte y de decir, ¿qué hice yo en relación a mis propios límites? Incluso puede ser hasta comer mejor, hasta hacer ejercicio. Sé que a lo mejor puede parecer demasiado simple porque por supuesto que Nietzsche lo llevaba al proceso profundo de la existencia, pero para llegar a eso podemos hacer pequeños pasitos, pequeñas cosas, porque si queremos ya adentrarnos en toda una construcción existencial, tendríamos que empezar por esas cosas. ¿Qué hiciste diferente hoy en relación a tu proceso de existencia que no hiciste ayer? Y eso lo que significa es superarte a ti mismo, ir más allá de ti. Y sobre todo, sin la comparación con el otro. ¿Por qué? Este es un proceso individual desde tu subjetividad en donde tú vas a hacer la medida. Si los demás llevan a cabo una serie de procesos que a ti te cuesta trabajo, entonces tú lo tendrías que llevar a otro ritmo y en otro. Continúo. Esto es parte del proceso. Ok, estaba leyendo algunos de los comentarios que me estaban haciendo en Facebook y por supuesto que para hablar del superhombre es necesario partir desde los primeros escritos de Nietzsche, sin embargo no nos da tiempo, por eso solo me estoy concentrando en este. No nos da tiempo de detenernos en el nacimiento de la tragedia, por ejemplo, como les decía, pero lo que me interesaba a ti compartirte es estas tres ideas que él lleva a cabo de una manera mucho más, se logró, me dicen acá en Facebook. Sí, gracias los de Facebook que ya están regresando. Les decía, estamos hablando sobre todo del Zaratustra porque considero que acá es donde todas estas ideas que tiene Nietzsche las concentra en este libro. Por supuesto es necesario saber de dónde vienen, pero me quiero concentrar más en este desde la idea del superhombre, desde la idea del eterno retorno, desde la idea de la voluntad de poder y le podemos sumar el amor fati. El amor fati es el amor al destino. Entonces, veamos.
Eh, en la primera parte, algo muy importante es que Nietzsche nos habla sobre la transformación del espíritu. Y creo que esto nos puede acompañar para ir desarrollando u observando el proceso, es que estoy leyendo unos comentarios, discúlpenme, es el proceso de transformación para llegar a ese superhombre. Creo que nos puede acompañar para que esa idea de superarse a sí mismo esté vinculada con un proceso metafórico. Lo que nos dice Nietzsche es, hay tres transformaciones, y lo dice al principio del nacimiento de la tragedia, hay tres transformaciones del espíritu para lograr convertirnos, yo diría tal cual, en términos muy cotidianos y coloquiales, en la mejor versión de ti mismo. Dice Nietzsche, en estas tres transformaciones del espíritu, hay una, la primera, que te transformas en un camello. ¿Quién es el camello? El camello es el que recibe en esa joroba todos los condicionamientos sociales, todos los legados que nosotros no nos cuestionamos, todas esas ideas de verdades absolutas, tanto de la religión, de la ciencia, de la sociedad, de la política, y ahí vamos cargando como camellos, como camellos, como camellos, que no arrojamos la carga. Imagínate qué es lo que vas cargando tú. ¿Cuál es esa joroba que llevas y no te das cuenta? A lo mejor tiene que ver con estar repitiendo y repitiendo y repitiendo lo que te han dicho que hagas. Puede ser desde el trabajo, puede ser desde una idea de cómo más que compartirte, es que iba a decir compartirte, pero cómo comportarte con los demás. Todo eso son legados. Él, por supuesto, está haciendo una crítica a Hegel, no me detendré tampoco en eso, pero a lo que voy es, reflexiona, anota si quieres estos cuestionamientos para que después tú te los lleves y empieces a reflexionarlos más detenidamente. Si estuvieras como el camello, ¿qué condicionamientos vas cargando? Incluso haciendo yo un pequeño paréntesis para vincularlo con esta parte, yo te diría, hay un enfoque terapéutico donde se explora el árbol familiar. A veces parecería que estamos condenados a repetir el árbol familiar porque si sucedieron ciertas circunstancias, si las relaciones de pareja se llevan de una forma o de otra, parece que las estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo. Ese es el camello, es cargar con todos esos condicionamientos. ¿Qué más estás cargando tú en tu joroba metafísica, por llamarle así? Esa joroba que nos pesa y que a veces, no sé si te ha ocurrido, te sientes hasta cansado, cansado y no sabes de qué. No es una carga mental, no es una carga física, y yo diría, es la carga de nuestros ancestros, es la carga del legado, ¿ok? Sin embargo, ahorita vamos a ver cómo romper esa carga. Nietzsche nos dice, el siguiente paso para la transformación del espíritu es convertirte en un león. Ese camello que llevaba toda esa carga, al irse al desierto, se transforma en un león. ¿Por qué? Porque lo que hace es negar eso que te enseñaron, negar esos valores, negar esos objetivos impuestos. Deja ciertos deberes que tiene que hacer para empezar a elegir y transformarse en yo quiero hacer tal cosa. Entonces, detente tú ahí y ahora cuestiónate, ¿qué estás dispuesto a soltar de esa carga para que después tú mismo crees tus propias moralidad, tus propias creencias, ¿sí? Ok, entonces ahí te conviertes en un león, te conviertes en ese que va tal cual a írsele a la yugular a los otros a través de la crítica, ¿sí? Y eso le pasó a Nietzsche. Si él lo está proponiendo de esa manera, es porque es un reflejo de su vida. En un momento, tal vez en el nacimiento de la tragedia todavía, traía esa carga, ese camello, ese joroba de condicionantes. Pero después él incluso rechaza, por ejemplo, a Wagner, rechaza a Schopenhauer, que eran como sus guías, eran sus guías, no como, eran sus guías, y los rechaza para decir, a ver,
no quiero guías, no necesito guías, voy a romper con esto y entonces me transformo en el león. Y es cuando empieza su filosofía vinculada con la crítica hacia la moral, la crítica hacia todo lo que es la manera filosófica también, y la crítica también a sí mismo. Pero ahora regresemos a ti, regreso a mí. Sí, hay un momento en el que estamos hasta molestos por la existencia, pero hay quien se puede quedar en el camello, ¿eh? Se va a quedar ahí y entonces por eso nos dice Nietzsche, a ver, una manera de superarte a ti es quitarte la joroba, quedarte como un león. Sin embargo, no nos quedamos ahí, no nos estacionamos tampoco en el león. Para lograr esa superación de la humanidad y convertirte en un superhombre o una supermujer, casi casi la mujer maravilla, ¿qué pasaría? Tenemos que pasar desde la perspectiva de Nietzsche hacia la tercera fase, que sería la tercera transformación, y es convertirse en el niño. Fíjense, parecería que va de un camello a un león y uno pensaría así, ¿ahora qué sigue, no? Después del león, ¿qué sigue? Un águila, algo así, un animal poderoso. Y es como si de alguna manera se quedara en un proceso mucho más esencial y que él llama la ingenuidad. Después de irnos a la yugular de todos, nos regresamos hacia una libertad, nos regresamos hacia una idea de construcción de nuevos valores. ¿Por qué? Porque a través de la figura del niño, nosotros dejamos los prejuicios a un lado. Hay niños muy prejuiciosos, debo decirlo, pero también vinculado con este legado que están aprendiendo a veces de los padres, de la familia, de la sociedad, de la escuela. Pero si tú te regresas, piensa un poquito en tu infancia, te atrevías a hacer muchas cosas que ahora no haces, que ahora dirías, a ver, ¿de veras? O sea, como que perdí esa ingenuidad, esas ganas de jugar, de crear cosas nuevas. Ese sería el superhombre. Por eso se está creando a sí mismo. Pero ese superhombre necesita de una voluntad de poder. Y esa voluntad de poder nos la da, por ejemplo, esta idea de superación, acá queda más claro como idea de superación, sin embargo, en otros escritos nos habla de una especie de principio básico, de un principio básico que nos va atravesando. Yo le llamaría, para otra vez que quede más claro en términos más sencillos, una especie de energía que nos habita y que nos lleva a empoderarnos. O sea, yo lo llevaría otra vez a la idea dionisiaca, a esta embriaguez, a esta forma de atreverme a hacer muchas cosas, y tiene que ver, llamaríamos en otro sentido, desde una idea de una fuerza primordial, una fuerza que se va, que nos va llevando a poder lograr esta secuencia de cosas. Es un impulso bueno, que esta idea la toma de Schopenhauer a través del mundo como voluntad y representación, pero él la va modificando para vincularla con el proceso de esta energía que te lleva a tener las gónadas. ¿Se acuerdan lo que eran las gónadas? Las gónadas, es decir, el órgano sexual bien fuerte y de decir, yo puedo hacerlo porque me estoy superando a mí mismo y lo que necesito es esa voluntad de poder. Por eso la voluntad de poder, la idea del superhombre o de la superhumanidad y la idea del eterno retorno van juntas, porque el eterno retorno, si nosotros estamos desde nuestro superhombre, desde nuestra voluntad de poder, no vamos a dudar ni un segundo en querer regresar y regresar y regresar. Sin embargo, ¿cuál sería la forma de romper esto? De romper esto, como nos lo dicen las películas, por ejemplo, no sería en sentido inverso, no sería hacia el pasado, sino la propuesta sería hacia el futuro. Y ahí te voy a lanzar una pregunta para que la notes. Esta pregunta yo la tomo de Irving Yalom, que es este psiquiatra existencialista, que
tiene varios libros de literatura, pero también de terapia existencial sobre todo, y él lleva esta pregunta al proceso de la terapia y a mí me gusta compartirla porque creo que es una gran reflexión, sobre todo a través del proceso del eterno retorno. A lo mejor no puedes resarcir todo aquello que hayas hecho en el pasado, pero si desde el presente te empoderas, tienes esta voluntad de poder y empiezas a superarte a ti mismo de manera paulatina y a tu ritmo, vas a tener la posibilidad de que en adelante no quieras regresar hacia atrás para corregir algo. Pero ahí te va la pregunta, anótala. ¿Qué tendrías que hacer hoy? Fíjate bien, hoy adelante, para que en 3 años, si yo llego y te pregunto, ¿serías capaz de regresarte 3 años y repetir una y otra vez ese periodo en tu vida? Me dijeras que sí, ¿ok? Otra vez, ¿qué tendrías que hacer hoy, para que si yo, Glafira Rocha, llego en 3 años y te pregunto, ¿serías capaz o estarías dispuesta a repetir este periodo de 3 años una y otra vez a lo largo de toda tu existencia? Me dijeras que sí. ¿Qué tendrías que hacer hoy? ¿Qué tendrías que cambiar hoy? Eso sí lo puedes hacer. Y creo, por eso me detengo en esa pregunta, porque esa pregunta nos lleva a tomar hasta cierto punto las riendas de nuestra existencia y decir, a ver, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Qué tengo que hacer? Piensa un poco y si quieres me lo compartes, o sea, ¿qué tendrías que hacer diferente? A lo mejor tiene que ver con la paciencia, a lo mejor tiene que ver con no sé, se me ocurre con qué tendrá que ver, porque pienso en mí, puede ser paciencia, puede ser tal vez más creatividad, tal vez más arrojo, tal vez, sí, cosas que yo he considerado y que digo, ¿qué tendría que hacer hoy? ¿O qué tendría que dejar de hacer hoy? Eso también es importante. ¿Qué tendría que dejar de hacer hoy? Dejar de hacer muchas cosas, ¿sí? A lo mejor apagar el Netflix, a lo mejor, dejar de verme tanto en el espejo, no sé, se me ocurre cualquier cosa, pero piensa en ti, ¿qué tendrías que hacer o dejar de hacer para que estés dispuesto a generar este eterno retorno? ¿Qué tendrías que hacer? Voy leyendo algunos de los cuestionamientos para compartirte algunas novelas que nos hablan de este proceso del eterno retorno, pero de una manera, por supuesto, literaria y que lleva más o menos algunos guiños que nos pueden servir para comprenderlo ya en un sentido más práctico y en historias. ¿Sale? A ver, vamos a ver. Mónica nos está compartiendo acá en Facebook algunos de los de fragmentos sobre la filosofía de Nietzsche. Cuando nos habla aquí Mónica dice, falta el tercer caso, hay que ser lo uno o lo otro. Bueno, eso me recuerda más a Kierkegaard. En Así hablaba Zaratustra, nos está compartiendo. ¿Ok? Gracias, Mónica, por compartirnos estos textos. Y claro, la voluptuosidad vinculada también con un proceso platónico, pero no me quiero detener mucho en eso porque si no sería generar mucho. O sea, de veras, hice un curso el fin de semana y en 15 horas no nos alcanzó para hablar de este autor. Entonces, bueno, solo les estoy dando algunos guiños, algunas inquietudes para que después ustedes, así como Mónica Jaimes, vayan, investiguen, revisen y creo que les va a funcionar muchísimo. Pero lo que yo pretendo es como que te quedes reflexionando, que te quedes con la curiosidad, que te quedes con el asombro de algo que te hizo ruido, ¿sí? Entonces, ¿qué tendrías que hacer hoy para que si en 3 años yo o alguien te pregunta, ¿estás dispuesto a repetir esta etapa de tu vida una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, sin arrepentirte de nada? ¿Qué tendrías que hacer y dejar de hacer hoy para que el día de mañana que te levantes
puedas seguir queriendo repetir y repetir y repetir. A ver, compártemelo, compártemelo. Pero mientras tanto, fíjate, hay una novela que creo que nos habla, no así ni didácticamente sobre el eterno retorno, pero sí nos habla, 100 años de soledad, de un sistema de repetición en la historia de vida de los personajes. Entonces es muy interesante porque estamos viendo a estos Aurelianos Buendía, a estas Amarantas, a todos estos personajes, ¿no? Que aunque mueren, parecería que no mueren porque repiten su sistema de presencia en otro personaje que es más joven, que era lo que te decía al principio de la sesión cuando te hablaba del samsara en la filosofía hinduista y budista, que es esta rueda de la vida que se va repitiendo y repitiendo, y parecería como que estos personajes toman el cuerpo de otro para repetir la misma historia y para repetir la misma historia ad infinitum. Los que no se casan, se quedan solos todo el tiempo, por eso se llama 100 años de soledad, porque están repitiendo una historia a través de diferentes miembros de una familia y a través de diversas generaciones. Entonces creo que esto es un ejemplo ya como muy evidente de cómo nosotros tendemos como árbol familiar a repetir circunstancias si no nos detenemos, como te lo compartí hace un momento, a decir, a ver, si toda mi familia ha repetido lo mismo y lo mismo y lo mismo, me detengo y digo, ¿cómo lo puedo hacer yo diferente? Y a veces es súper difícil, porque parece que es el camello que te mencionaba, con esa super joroba, los traemos cargando y cargando. A ver, no sé, familias en donde se repiten los divorcios, en donde se repiten engaños, traiciones, en donde se repiten, estoy hablando de cosas negativas porque las positivas pues sí las queremos repetir, ¿no? Pero las negativas parece que las traemos. Entonces, hay veces que existen las justificaciones de decir, pues es que en mi familia así fue, en mi familia así lo vivieron, entonces pues yo estoy casi que condenada a repetirlo. Y aquí también la propuesta es, a ver, voluntad de poder para tener un autodominio, para poder cambiar eso de aquí en adelante. Esa es la idea, esa es la idea. A ver, acá en Facebook todavía no me comparten nada. Comentarios, dudas, ¿qué me quieren compartir al respecto de qué tan dispuestos están de hacer o no hacer para tener como esta habilidad de llevar el eterno retorno? Pero otra novela, en lo que me dicen, a ver, acá hay un comentario, dice, sí lo hacen, pues en 100 años de soledad, sí lo hacen cuando, ay, perdón, es que no alcanzo a ver, cuando dejan de usar los nombres de los abuelos. Ah, qué bueno que me recuerdas eso. Sí, el nombre es una piedra, el nombre es una piedra, de veras. A veces llevar el nombre de los abuelos, de los padres, también parecería que es un sistema de repetición, ¿eh? Y de repetición y de repetición. Por eso yo me alegro que en mi familia nadie se llama Glafira y ojalá no le pongan Glafira a una sobrina mía o algo porque no sé qué le voy a llevar o le voy a heredar a esa pobre niña, ¿no? O Glafiro, no sé, ¿no? Digo, creo que el nombre podemos nosotros ir construyendo también a través de eso. Qué bueno que me comentaste esto, Ero, porque sí es cierto. Pero pienso en otra novela, en La insoportable levedad del ser, de Milán Kundera, que también, sí, en Pedro Páramo también es cierto. En Pedro Páramo está esta idea de repetición, algo similar acá que 100 años de soledad, pero acá incluso a través de la muerte, o sea, a través de la muerte también se vive esta repetición. Eh, dice, no hay voluntad de poder. A ver, no alcanzo a leer todo, estoy viendo los comentarios. No alcancé a leer todo. Bueno, eh, bueno, ya le moví aquí algo, les digo que bueno. Ok, pero ya nos quedan 10 minutos. Les voy a compartir unas preguntas, pero antes, en La insoportable levedad del ser se vive a través de los personajes de, a ver, Tomás y Teresa. Tomás y Teresa, es que lo leí hace mucho.
Tomás y Teresa, incluso lo que a mí me llamó más la atención de esta novela y desde que la leí la primera vez fue la estructura, porque los personajes, y creo que aquí no voy a estar diciendo demasiado, demasiado de la historia, porque los personajes desde un inicio ya sabemos cómo se van a morir. Entonces, creo que eso también nos lleva a una idea de que aunque esté la muerte, podemos conocer la historia porque se va a repetir, ¿no? Entonces, estos personajes, a ver, si me da tiempo, les leo algunos fragmentos que seleccioné acá, pero veo que nos queda poco tiempo. Y también les quería comentar sobre, por supuesto, esta que se llama La historia interminable, que es una novela infantil, sin embargo, de Michael Ende, que también escribió Momo. Momo es más famosa, pero La historia interminable, o también la encontramos como La historia sin fin, nos habla de eso, nos habla, imagínense, de un niño que está leyendo en una librería una historia que se llama La historia sin fin, llega a meterse a la historia o la historia interminable y lo que ocurre es que ese niño tiene que rescatar a un universo como paralelo que se llama fantasía. Hay una parte, si recuerdo bien, en donde un personaje dice, es que esta historia la está escribiendo un sabio y a su vez ese sabio lo escribe otro sabio, pero al mismo tiempo el personaje que lo lee también es parte de la historia y es el juego de espejos en donde nosotros como lectores a través del tiempo somos parte también de la historia y por eso es una historia interminable. La verdad es hermosa, léansela a sus hijos, pero también léanla para ustedes mismos, ¿no? Está esta posibilidad también, tienen un símbolo que se llama el laurín, que es muy interesante porque en el laurín es dos serpientes que se muerden la cola y es con esta idea de infinito y también esta idea como del eterno retorno, ¿no? De volver a repetir y volver a repetir y volver a repetir la existencia. Pero les decía que les voy a compartir unas preguntas por si las quieren ustedes responder a lo largo del día o a lo largo de los días y en la semana. Ok, para ir identificando, ¿sale? Para ir identificando cómo se van relacionando con esta idea del eterno retorno, con el superarte a ti mismo, sobre todo desde la figura que nos retrata Nietzsche del superhombre, ¿no? Que es aquel que va más allá de sus propios límites, como te lo decía hace un momento, no lo repetiré demasiado, pero que es dueño de sí mismo y se afirma a sí mismo, ¿ok? A ver, entonces, ahí les van las preguntas. Una ya te la di, ¿qué hice hoy diferente a lo que hice ayer? Yendo más allá de mis límites, ¿ok? Otra vez, ¿qué hice hoy diferente de lo que hice ayer? Ya de mis límites. ¿Cuál es mi ritmo? Es decir, donde yo me puedo acomodando, donde me siento mejor para ir más allá de mí mismo, ¿ok? De esto se trata, de superación, de ir más allá. Ok, ¿cuál otro puse? Ah, y en la otra ya te la compartí, que es qué tendría que hacer hoy o dejar de hacer si en 3 años alguien me pregunta si estaría dispuesto a repetir esto. Creo que con eso nos vamos a quedar en una reflexión que nos va a ir acompañando para saber que el límite lo tienes tú, que la superación no radica en hacer las cosas mejor que otros, sino hacerlas mejor al respecto de ti, al respecto de cómo te vas vinculando con tu propio proceso de existencia. ¿Va? Y por supuesto, esto tiene que ver con un proyecto que está de cara hacia el futuro, más que vinculado con un pasado, ¿ok? En donde sí podemos partir de un tiempo lineal, pasado, presente, futuro. Sin embargo, desde aquí es como la idea de que ese pasado, presente y futuro se van a repetir, se van a repetir, se van a repetir. Y acá también hablaríamos de un tiempo en forma de espiral, en un tiempo en forma de red, en donde el pasado, el presente y el futuro están confluyendo. Entonces voy a leer a ver qué me han puesto. Ok. Vamos a ver. Nada.
hoy están muy callados, no hay preguntas. No hay preguntas, pero bueno, agradezco a quienes están saludando, a quienes se volvieron a conectar desde Facebook, a quienes se pasaron a Instagram por esto que pasó de que se interrumpió la red. Y bueno, mientras tanto, podemos leer algunos de los fragmentos acá. Estoy viendo, ok. Les decía hace un momento que también uno de los conceptos importantes para entender el eterno retorno es el amor fati. El amor fati es el amor al destino. ¿Cómo puedo sentir? O sea, ya no solo hacia el pasado, sino también hacia el futuro, por lo que estoy haciendo en el presente, que puedo amar eso que aún no conozco y que va a ocurrir, sobre todo porque estoy sentado o asentado desde el presente. ¿Ok? A ver, veamos. Leo un fragmento. Y con esto yo creo que terminamos porque ya no nos va a dar tiempo de mucho más. A ver, yo había puesto aquí alguno. Bueno, voy a leerles antes que esto un poema. ¿Dónde dejé el libro? Ah, acá está. Este es un poema que me gusta mucho y dice, me gusta mucho y creo que viene en relación a lo que estamos hablando, como esta espiral, ¿sale? Dice, la incesante espiral por donde el mundo sube, baja. La espiral incesante por donde voy conmigo para ascender en mí y regresarme. Por donde yo incesante espiral de mis huesos, diestro desde lo mío hacia yo, vuelta en mí mismo. Incesante por donde yo, espiral apenas, retorno sin aliento, espiral donde incesante yo, para mí, en mí. Este es un poema que se llama Guggenheim Museum. Yo nunca he ido a Nueva York, pero este museo está hecho en forma de espiral y el poeta Mario Bojorquez, a quien admiro muchísimo, escribe este poema que me pareció muy relacionado con lo que estamos hablando el día de hoy. Gracias, Jorge, y saludando. Gracias. Dice, mucho aprendizaje y desarrollo interno, gracias. Dice José Natarén, sin preguntas, pero escuchando atento la charla. Gracias por compartir. Gracias, Natarén. Gracias. Y lo que a mí me interesa es que lo que trabajamos cada semana se quede como un eco en ti, se quede y se quede y se quede, y que también sea como esta idea del eterno retorno, ¿no? O sea, va retornando a nosotros, va regresando y lo estamos reflexionando constantemente. Nos quedan 2 minutitos, entonces, gracias, Ero, que me acompañaste, se tiene que ir de acá de Instagram. Y bueno, lo que les quería compartir, a lo mejor ya no me da chance de leer La insoportable levedad del ser, pero ustedes la podrán leer con calma. Y lo que te quiero compartir es que para la próxima semana, vamos a hablar ya de algo diferente, pero también vinculado con el proceso de existencia, como son los alimentos. Y se va a llamar algo así como vivir para comer o comer para vivir, alimentación basada en plantas, ¿sí? Me interesa hablar sobre eso ahora que vamos a entrar en la comedera del fin de año y quería compartirte sobre todo mi sistema de alimentación, ya lo he hablado en otros programas, pero lo he hablado más en términos de cómo relacionarnos con la comida y con las emociones, y ahora lo que te voy a compartir es los alimentos que te dan vitalidad, aquellos alimentos que pueden hasta sanarte y vinculado con la alimentación basada en plantas. Por supuesto, vamos a hablar de filosofía, también vamos a hablar de literatura, pero vinculado con este tema, con el tema de la alimentación. Por eso es, ¿vives para comer o comes para vivir? Porque creo que ahí hay una gran diferencia. El próximo lunes te espero para hablar de eso. Gracias por acompañarme. Sí, el en vivo va a estar disponible en la parte de Instagram TV para que lo puedan revisar. Ahorita que me preguntaron acá por Instagram. Y dice el nombre del... no entendí aquí la pregunta. A ver.
¿Puedes repetir el libro para leer con nuestros pequeños? Claro, claro, el nombre. Se llama La historia interminable o La historia sin fin de Michael Ende. De todos modos, recuerden que dejo las referencias en el título del programa. Ahorita las pongo, ¿sale? Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos entonces en una semana a las 6 de la tarde para hablar sobre alimentación, alimentación consciente y sobre todo para no atiborrar este fin de año. Gracias, gracias por acompañarme. Gracias, Mónica, porque nos estás compartiendo libros de los que estamos hablando. Gracias, Consu, gracias, Rosy. Y bueno, vayamos más allá de nuestros propios límites. Con eso nos quedamos. Un abrazo para todos.